Se está viendo mi cara ahí. Oye. Sí, perfecto. Ok, la grabación empezó. Muy bien. Bien. ¿Me permite, Dulce? Buenas tardes. Muchas gracias por continuar en el simposio. La siguiente plática va a estar a cargo de la doctora Dulce Martínez Peón, del Tecnológico Nuevo León. La doctora es profesora investigadora del Instituto Tecnológico Nuevo León, pertenece al núcleo académico del posgrado de maestría en ingeniería. Sus proyectos son de las áreas de interfaces cerebro-computadora basadas en señales electroencefalográficas, robótica aplicada a la rehabilitación, diseño y desarrollo de dispositivos biomédicos. Actualmente colabora con el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la unidad de neuroplasticidad y es coordinadora del laboratorio de neuroingeniería. Entonces, doctora Dulce, por favor, el micrófono es todo tuyo. Bueno, antes que nada, pues agradezco mucho al doctor Manuel y al doctor Ángel por la invitación. Esto que les voy a platicar el día de hoy, pues solamente es una parte de lo que se realiza en conjunto, como ya lo mencionó el doctor Ángel, en el laboratorio de neuroingeniería. Pero bueno, también les voy a mostrar algunos de los resultados que han dado fruto de esta colaboración. Y bueno, al final la aplicación médica pues es una de las cosas más interesantes que he hecho últimamente, porque pues tiene no solamente un impacto en la ingeniería, sino es un impacto social el que buscamos generar, pero es mucho lo que hay que hacer todavía. Entonces, bueno, lo que el día de hoy les voy a presentar pues es el comando de exoesqueletos para rehabilitación motora mediante señales electromiográficas y electroencefalográficas. Les voy a explicar un poco de cuál es la motivación de la investigación en esta área, un poco de exoesqueletos y para después adentrarnos a las bioseñales, que serían en este caso electromiografía y electroencefalografía, que son las con las cuales hemos trabajado. En el año 2014, este señor, Miguel Nicolelis, es un investigador brasileño de origen griego. Él, pues, demostró que personas que eran completamente paralíticas, les colocó un exoesqueleto y ellas, pues, al utilizar esta interfaz, empezaron a poder mostrar a su cerebro que podían caminar. Entonces, gracias a la ayuda de estas interfaces, estas personas pasaron de ser totalmente paralíticas a parcialmente paralíticas. Entonces, obviamente la investigación del 2014 para acá ha ido avanzando, pero esta brecha que rompió Miguel Nicolelis empezó años atrás. Él empezó trabajando con monos y bueno, hasta la fecha lo sigue haciendo con primates. En el año, por ejemplo, 2003 publicó este trabajo en el cual abría la corteza del cerebro de los monitos y les colocaba electrodos en el área motora. Entonces, él les mostraba a los monos, a los primates en una pantalla, un juego en el cual ellos tenían que seleccionar y pues ellos con una de sus manos trataban de manipular un joystick para seleccionar lo que veían en la pantalla. Pero realmente lo que estaba sucediendo, quien controlaba directamente el monitor, lo que se veía en el monitor eran las señales provenientes de su cerebro. Pero lo que hacía el grupo de investigadores era, pues, de cierta forma, engañar al monito, haciéndolos creer que era su mano quien hacía esa interacción y ese movimiento. Entonces, pasó el tiempo y hasta que uno de los primates se dio cuenta que no tenía que mover la mano para realmente mover lo que se veía en el monitor, sino que entendió que era su señal, bueno, que eran sus pensamientos quienes estaban manipulando estos movimientos. Pero bueno, estos fueron los antecedentes
de las interfaces cerebro-computadora. De tal forma que hoy en día pues ya no son nada novedosas, resultan prácticas en algunas de las problemáticas que se encuentran en el área de salud. Por ejemplo, con las personas que definitivamente no pueden o no tienen ningún movimiento y entonces hacen lo que en el 2014, se puede lograr lo que en el 2014 logró Nicolelis, que es pues que las personas mediante imaginación motora, es decir, imaginarse los movimientos, se puedan comandar entes ajenos, no solamente pues un exoesqueleto, sino pues aquí, por ejemplo, en este caso, pues era un apuntador. En el monitor, el monitor lo que estaba comandando o lo que se veía que se moviera su manita, pero bueno, al final es una imagen, no es un rol. Entonces, afortunadamente, esta investigación de Nicolelis abrió brecha para poder aplicarlo al área de rehabilitación. Y en este caso, bueno, él lo hizo con los exoesqueletos, los cuales son entes mecánicos diseñados para que los humanos puedan incrementar su habilidad motora. Y se utilizan actualmente no solamente para rehabilitación, se utilizan también en la industria. Por ejemplo, aquí alcanzamos a apreciar a una persona que se encuentra realizando una operación en una celda industrial y bueno, al menos yo recuerdo, yo en algún momento de mi carrera profesional trabajé en una empresa, en particular en Chrysler, y efectivamente los operadores tenían que ensamblar, por ejemplo, los paneles de los automóviles y tenían ellos que con su fuerza estar haciendo estas tareas y a la larga estos movimientos, esta interacción que se hace con las tareas en una celda, pues generan desgastes en las personas, problemas, fatiga muscular y lo ideal pues sería que ellos contaran con una herramienta que les permitiera realizar la tarea porque pues están pesadas estas tareas y pues implementar, por ejemplo, ahí la automatización en esas celdas a veces es difícil por el tipo de tarea. O sea, si tratáramos de nosotros poner ahí un robot haciendo esta tarea, pues sería más costoso que si una persona lo hiciera. Entonces, es más barato a veces colocar ya sea una herramienta que les facilite realizar la operación o pues si nosotros tuviéramos exoesqueletos que les ayudaran a las personas a realizar estas tareas, pues todavía sería también una solución más viable que el automatizar estas tareas. Bueno, pero los exoesqueletos pues no son nuevos, estos nacieron en el siglo pasado y pues los primeros diseños son de los años 60 y pues eran mecánicos y neumáticos. Posteriormente, con el avance de la tecnología, en los años 90, por ejemplo, empezaron haciendo interacciones de teleoperación y ya había mucho más avance también en el área de la robótica, en el modelado matemático y en el control. Y bueno, aquí menciono lo que les comento del 2014, en donde ese evento de Nicolelis en el 2014 fue importante porque, bueno, no solamente por lo que hizo, sino que además él lo presentó en la Copa Mundial ese año. Entonces le mostró al mundo lo que era capaz de hacer la ingeniería junto con la biomedicina. En esta figura les muestro un ejemplo de un exoesqueleto para hacer mención que no solamente son los exoesqueletos como los conocemos de cuerpo completo, sino que también puede haber exoesqueletos enfocados en una sola articulación. Aquí tenemos el de rodilla
Ya el simple hecho de tener que enfocarse en una sola articulación es un reto, porque muchas de las quejas que hay de los usuarios, ya hablando de exoesqueletos comerciales, es que pues no son cómodos, generan también dolor. Entonces, esta área de exoesqueletos todavía hay mucho que mejorar, hay mucho que investigar para poder considerar que la biomecánica del cuerpo humano es compleja. Porque, por ejemplo, nosotros en robótica, cuando trabajamos con un solo movimiento, ¿no? O sea, en este caso, el de rodilla, pues nosotros lo consideramos en una sola dirección y decimos, aquí tenemos un grado de libertad. Pero no es así para el cuerpo humano. El cuerpo humano no solamente movemos la rodilla haciendo flexión y extensión, sino que además tenemos más movimientos en la misma articulación, y entonces esa consideración biomecánica es en la que debemos de trabajar cuando estamos diseñando exoesqueletos. Aquí en esta otra les pongo ejemplos de otras partes del cuerpo en las cuales pues existen diseños a nivel laboratorio y a nivel comercial ya. Algunos de los primeros, por ejemplo, desarrollados por el MIT, Asia obviamente no se queda atrás en esta área. Tenemos exoesqueletos de miembro superior y miembro inferior, y por ejemplo enfocados también, así como en la rodilla, pudiéramos encontrar exoesqueletos solamente enfocados en el codo o en el hombro. Y pues cada vez más se busca reducir, por ejemplo, el tamaño de estos, porque si se alcanza a apreciar en la imagen superior derecha, pues al principio los exoesqueletos pues sí tendían a ser un poquito más voluminosos, pero el desarrollo de nuevos materiales y de nuevos, por ejemplo, actuadores, sensores, ha hecho que se reduzcan cada vez más. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de la forma de trabajar en la investigación en Europa es que buscan que los laboratorios lleven a usuario final sus creaciones. O sea, no solamente voy a tratar de yo diseñar y fabricar un dispositivo biomédico, sino que además tratan ellos de que este llegue a ser comercial. Entonces, ese pensamiento que tienen en Europa y la forma de trabajar europea ha permitido que muchos de los sensores con los cuales no se contaban hace 20 años, ya podamos nosotros ahorita encontrarlos comercialmente. Uno de ellos, por ejemplo, son los que pueden medirnos posiciones en el cuerpo. Si bien es cierto que a nivel industrial sí existen, pues lo son de tamaño grande porque las aplicaciones son para celdas de manufactura, máquinas, que el tamaño pues no importa tanto. Pero, por ejemplo, ya a nivel de cuerpo humano, pues si yo implemento uno de esos sensores, un giroscopio, por ejemplo, un acelerómetro, un sensor de fuerza, el tamaño pues sí va a hacer que se incremente el peso en el exoesqueleto, y adicional a esto pues tengo los actuadores, los eslabones. Entonces no es práctico. Pero bueno, poco a poco se ha ido haciendo más pequeño estos sensores y más prácticos. Inclusive, por ejemplo, ergonómicos, en poder nosotros contar con circuitos electrónicos que ya se adhieren a la piel, ¿no? O sea, esto no es nuevo, pero estos desarrollos son como piezas de rompecabezas que en conjunto podemos ir tomando para poder nosotros ir desarrollando aplicaciones y soluciones prácticas.
Los exoesqueletos, pues, se ha demostrado que sirven para la rehabilitación. Hay diversas anomalías que ocurren en las personas, llegan a hacer que el circuito neuronal que se genera en el cerebro y que llega hasta los músculos se rompa. Por ejemplo, uno de estos podría ser un infarto cerebrovascular, en el cual pues se detiene el camino de la sangre que llega hacia el cerebro, y entonces el hecho de que el cerebro por algún instante de tiempo deje de tener sangre hace que se mueran las células de alguna región del cerebro, y es donde se afecta, por ejemplo, a las personas que tienen o hayan padecido esta enfermedad. Si por alguna razón se mueren las células correspondientes a la región motora, pues la persona, la secuela que va a tener la persona, pues va a ser que ya no va a poder moverse. Pueden haber otras secuelas, ¿no? O sea, el infarto cerebrovascular puede afectar otras zonas. Hay gente que se queda, por ejemplo, se muere la parte occipital y entonces pues ya no pueden ver, o la parte correspondiente al habla y les da afasia, o puede haber una muerte frontal, y entonces en el área prefrontal o frontal, y entonces pues la parte cognitiva es la que más se ve afectada. Entonces, nosotros, bueno, estamos enfocados más en el CDIPS, a la gente que ha sido afectada en el área motora. También ahí en el grupo de colaboración hay neuropsicólogos que se encargan de la rehabilitación cognitiva. Pero bueno, en nuestro caso, la parte motora es la que nos interesa para poder nosotros trabajar con los ejercicios de rehabilitación. Entonces, esta aplicación de exoesqueletos en rehabilitación motora, pues no somos los únicos aquí en México. Hay muchos grupos de investigación y a nivel comercial pues ya existen exoesqueletos que ayudan a las personas. En esta imagen muestro el exoesqueleto pediátrico de la empresa Marcy Bionics, que se encuentra en España. Esta empresa nació con investigadores de ahí de España, y pues fue una empresa apoyada, una startup que hace ya años empezó, y actualmente pues siguen desarrollando exoesqueletos. Nosotros también ahorita tenemos comunicación con ellos por una tesis de maestría que tenemos iniciando este semestre con uno de nuestros alumnos en el TEC de Nuevo León, y pues ahorita una de las doctoras que trabaja con estos exoesqueletos es parte del comité de revisión de este estudiante, y ella nos platica todo lo que hay en avance de estos exoesqueletos a nivel pediátrico. Y pues la verdad es un tema que apasiona mucho a esta empresa, por la aplicación no solamente de rehabilitación, sino también que pues son niños los que están siendo beneficiados, y constantemente trabajan con ellos para poder medir los avances que tienen estos niños en su rehabilitación. En México hay una empresa también de exoesqueletos, y hay mucho todavía que hacer, como les comentaba, porque bueno, por ejemplo, nos comentaban que los motores que están utilizando pues todavía hay áreas de oportunidad con las cuales trabajar, particularmente en el área de control, que es en lo que estamos trabajando en esta tesis. ¿Qué elementos están alrededor de estos sistemas, o qué es lo que buscamos? O sea, el exoesqueleto ya por sí solo es un reto, pero si buscamos, por ejemplo, que estos exoesqueletos sean comandados por señales provenientes de los músculos o del cerebro, pues acompleja todavía más todo el sistema. Para empezar, pues el propio exoesqueleto lleva todo un desarrollo desde su diseño, también pasa por el modelado matemático del mismo, el control
el control automático para, por ejemplo, el propio exoesqueleto lleva sus actuadores y estos deben de llevar su control, y aparte de eso, debe de llevar un control en el cual considere las fuerzas de interacción que hay entre el humano y el robot para poder evitar lesionar a los pacientes, a los sujetos que están interactuando. Hay mucha investigación, bueno, de la cual no somos parte porque, bueno, eso es más hacia el área de materiales, pero que sí nos ayuda bastante, que es, como lo mencionaba hace rato, pues sensores, eslabones, actuadores, y que deben de cumplir con las normas de ensamble de los exoesqueletos. A nivel nacional no contamos con normas claras para la generación de exoesqueletos, pero la COFEPRIS se basa ya sea en las normas americanas y las normas europeas para poder cumplir, y en este caso pues las europeas sí lo tienen bastante claro cómo debe de ser el diseño de un exoesqueleto. Aquí les muestro un exoesqueleto que nosotros propusimos y del cual pues nos enfocamos nada más en la muñeca y el antebrazo. El hospital universitario y en conjunto con el CITIX nos solicitaron que empezáramos a hacer un diseño para precisamente los pacientes que se atienden ahí, que son pacientes que sufrieron un evento cerebrovascular. Nosotros propusimos un exoesqueleto sencillo para poder empezar a atacar el problema, y en este caso, bueno, aquí se alcanza a ver este exoesqueleto donde la persona, el objetivo es que la persona introduzca su brazo, tome este maneral y entonces se programen sesiones de rehabilitación y se pueda mover la mano de la persona. Están considerados 3 movimientos: la flexión, extensión, abducción, aducción, y pronación y supinación. Entonces, este año salió este resultado de ya la implementación del control. La novedad, o lo que nosotros aquí agregamos, es la consideración de la interacción humano-robot. Lo que anteriormente, o lo que típicamente se hace, es pues un modelado matemático del exoesqueleto como un ente robótico por sí solo, pero los exoesqueletos tienen, el humano está interactuando con el exoesqueleto, y entonces la propuesta aquí fue, bueno, ya nosotros del área de robótica sabemos cómo es el modelado cinemático y dinámico del robot. Y del área biomecánica también sabemos cómo es, bueno, tenemos una aproximación de un modelo matemático del miembro de la persona. Entonces la propuesta aquí fue, bueno, cuando el sujeto toma el exoesqueleto mediante el handle, mediante el maneral, existe esta interacción se puede asemejar a como si yo tuviera aquí en medio, entre ellos dos, un resorte y un amortiguador torsional. Entonces, haciendo esta suposición, nosotros hicimos el modelo matemático completo, es decir, no solamente considerando para el control el modelo del robot, sino agrega el modelo biomecánico de la persona, y entonces el modelo se hace más complejo, pero ya considera momentos de inercia, gravedad, fricción, debido a esta interacción humano-robot. Entonces, una vez que ya consideramos nosotros esta interacción, estas dos dinámicas y esa interacción, nosotros implementamos un control para poder llevar a cabo la tarea de rehabilitación. Entonces, en este caso, se tienen
variables, por ejemplo, tanto del exoesqueleto, nosotros tenemos que medir posición, velocidad del exoesqueleto, como también de la persona. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el modelo y el control, lo implementamos, y estos, por ejemplo, fueron los resultados de la simulación con, ya con el humano interactuando con el exoesqueleto. Estas gráficas representan la posición, y nada más fue para un solo movimiento. Aquí nada más vemos la de un solo movimiento. La roja es la deseada, como a mí me gustaría que se posicionara la persona, y el azul es cómo realmente está sucediendo. En el de abajo estamos hablando de la velocidad, igual el rojo con el deseado es cómo me gustaría que la persona, la velocidad que me gustaría que la persona tuviera, y en azul cómo realmente está sucediendo. Adicional al modelo biomecánico, nosotros como lo que se deseaba era considerar las propiedades dinámicas de pacientes que hayan sufrido un infarto cerebrovascular. Lo que hicimos fue buscar un modelo biomecánico de que considera las afectaciones a nivel muscular de esta clase de pacientes. Y resulta que pues ellos, al no poder mover el miembro, bueno, una vez que sucedió el evento, al no poder mover el miembro, se genera una espasticidad, es decir, una tensión muscular. Ellos tienen una tensión. Entonces, nosotros en el modelo biomecánico agregamos esta tensión muscular, y entonces lo que hicimos aquí, por eso se muestran dos gráficas, es ¿qué pasa si se considera que la persona tiene baja espasticidad? O sea, no es un modelo biomecánico con sujetos sanos, sino más bien con sujetos que tienen una tensión baja. Y entonces, por eso es que se presentan estas oscilaciones en la salida del miembro de la persona. Y cuando tienen una alta espasticidad, es decir, están más tensos, la roja, que es la deseada, esa es la que yo quisiera, como quisiera que la persona moviera su miembro, como si el terapeuta le estuviera diciendo, así es como quiero que te muevas, pero en azul se muestra la verdadera. Entonces, aquí el error con alta espasticidad se hace más grande que con baja espasticidad, y en el caso de la velocidad también. Entonces, lo que nosotros tenemos ahorita, lo que nos queda por investigar es, bueno, esto lo probamos con un control tipo PD, que es uno de los más sencillos. También probamos con otro control no lineal, y también hubo oscilaciones. Esto no es deseado, estas oscilaciones son no deseadas, porque estas oscilaciones se traducen en ruido para mi exoesqueleto, y lo que no queremos es que el sistema robótico también, al querer compensar estas oscilaciones, pueda dañar a la persona. Entonces, lo que hay todavía que investigar en esta área, y es en lo que está trabajando a nuestro estudiante de maestría, Alejandro Pescador, es implementar un control que no permita estas oscilaciones, pero al mismo tiempo no daña a la persona. Ahora, la rehabilitación, pues aquí se está considerando solamente a nivel pasivo, es decir, la rehabilitación que hacen los fisioterapeutas es pasiva, cuando están llevando o tratando de llevar a la persona, al miembro de la persona, a cierto movimiento, y es activo cuando la persona es la que voluntariamente trate de hacer el movimiento. Durante las sesiones de terapia empiezan con sesiones pasivas y poco a poco las van volviendo más activas, que la persona vaya tomando más acción,
para que los músculos pues vayan regenerándose y la circuitería neuronal pues se recupere. En ese sentido, lo que sucede a nivel cerebral pues es va como en fases. La primera fase es en la corteza prefrontal, se genera la intención, el deseo de, bueno, quiero mover mi mano, por ejemplo. Luego, esa señal, una vez que ya se define que yo quiero tomar esa acción, pasa a la corteza motora. Entonces, la prefrontal se encuentra más hacia enfrente de nuestro cerebro, la premotora un poquito hacia atrás. Y finalmente, la señal, cuando ya se planean los movimientos, pasa a la corteza motriz, que es donde se encuentra en el homúnculus y ya se genera ahora sí la señal de movimiento. Entonces, esa cascada de señales, si la persona tiene intacto el cerebro, no ha sido afectado, pues es como se genera normalmente, y de aquí de la corteza motriz sale la señal hacia los músculos. Entonces, esta señal que llega a los músculos, pues ya llega con cierto retraso, no es mucho, no lo percibimos, pero en las personas que no pueden mover sus músculos es porque este canal ha sido roto. Entonces, por eso es que pues esta charla trata de estas dos señales, porque tienen un papel en conjunto para la generación de movimiento. No solamente las señales en el cerebro, sino también las señales electromiográficas. Aquí les muestro el espectro, bueno, más bien la frecuencia, los rangos de frecuencia en los cuales trabajan las señales, las bioseñales en general. Tenemos diversas bioseñales. Las que nos interesan son las electromiográficas, que son las que se presentan en el rectángulo gris, y se encuentran en rangos de frecuencia entre 50 y 2000 Hz, más o menos, con amplitudes de milivolts. Por otro lado, por ejemplo, bueno, aquí ya nada más como conocimiento general están las de electrocardiografía, que tienen rangos menores de frecuencia, pero también son similares a las electromiográficas, aunque de menor amplitud. Después tenemos aquí las electroencefalográficas, que son las que miden la actividad neuronal, y también el rango de frecuencia está entre 0.1 y 100 Hz, y las electroculográficas, que son las de los ojos, los movimientos de los ojos. Yo me voy a enfocar, bueno, en las electroencefalográficas y electromiográficas. En este caso, pues, las electroencefalográficas son las que se miden en la superficie del cuero cabelludo. Las que trabaja, por ejemplo, Miguel Nicolelis, son invasivas. O sea, ahí sí se necesita una operación quirúrgica para introducir los electrodos. Entonces, es por eso que son más difíciles de trabajar, aunque pues la resolución es mayor. Pero, bueno, en el caso de las electroencefalográficas, ya mencionamos que están en el orden de los microvolts, son más económicas, son no estacionarias, son cambiantes, pero son no invasivas. Entonces, esa ventaja de ser no invasivas hace que nosotros como ingenieros, pues podamos acceder a ellas sin necesidad de algún médico. Por otro lado, pues las señales electromiográficas, aquí le puse la S porque se miden sobre la superficie. También tenemos invasivas, en este caso no. Esta S hace que nos refiramos a que son superficiales y miden la actividad que hay en los músculos. Están en el orden de los milivolts, ya lo habíamos mencionado, son no invasivas, también son económicas al no ser invasivas. Y en esta imagen muestro un experimento, uno de los experimentos que se realizó en las instalaciones del Tecnológico de Nuevo León,
en la cual nosotros le pedíamos a los sujetos voluntarios que movieran su muñeca y en las 3 direcciones en la cual diseñamos el exoesqueleto. Entonces, fueron mediciones tanto del movimiento ejecutado, o sea, las personas movían la muñeca en las 3 direcciones, como de la imaginación de estos movimientos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, publicamos el resultado de la implementación del procesamiento utilizando algoritmos basados en fractales de estas señales adquiridas. Las primeras 3 son de los movimientos ejecutados en las 3 direcciones, en abducción, pronación, supinación, flexión y extensión. Y las otras 3 son de la imaginación de estos movimientos. Entonces, primero hacíamos que las personas se entrenaran con el movimiento ejecutado en una de las direcciones y posteriormente que imaginaran esto que sentían cuando lo estaban ejecutando. Los resultados, por ejemplo, si nos enfocamos solamente en las primeras 3, nos muestran que utilizando estos algoritmos basados en fractales, la diferencia entre el rojo y el negro es, en ese caso el algoritmo se llama exponente de Hertz, pero fue utilizando variograma y sin variograma. Entonces, no hay diferencia significativa entre ambas, pero sí hubo diferencia significativa entre, entre los 3 movimientos. Entonces, aquí la ventaja que tuvo el variograma es que hacía que las señales tuvieran mayor persistencia. ¿Qué es la persistencia? Es qué tan repetibles son nuestras señales. Entre más se acerquen a uno, el exponente de Hertz es un número que se encuentra entre 0 y 1. Entre más se acerque a uno, tiene las bioseñales, bueno, en general las señales o los fenómenos, porque también podrían ser fenómenos no solamente de bioseñales. Cuando yo calculo el exponente de Hertz, entre más se acerque a uno el cálculo, quiere decir que el sistema, el fenómeno es más determinístico. Cuando es 0.5 es aleatorio y cuando va de 0.5 hacia 0 es no persistente. Entonces, aquí nos salieron resultados muy altos, muy cercanos a 1, en particular, por ejemplo, con el ejercicio de aducción-abducción, muy de cerca el de flexión y extensión, y pues el que tuvo menor número de Hertz fue el de pronación-supinación. Pero cabe resaltar que implementando ese algoritmo podemos distinguir los 3 movimientos. Con un solo electrodo. En el caso de imaginarse los movimientos fue también el resultado fue bastante bueno al poder distinguir las 3 clases. Yo ya me voy de trabajo, te voy a dejar. Ahora, eso fue referente a las señales electroencefalográficas. Con respecto a las señales electromiográficas, lo que hicimos fue un experimento con niveles de fuerza en sujetos que veían en el monitor qué tanta fuerza ellos estaban implementando. Se les pusieron 3 niveles de fuerza. Primero se les midió la fuerza máxima voluntaria. O sea, las personas apretaban, ahí se alcanza a ver una pelotita de estas que son para el estrés. Entonces, ellos apretaban la pelota al máximo. Y nosotros medimos ese máximo y después hicimos el cálculo de, bueno, cuál sería el 10% de ese máximo, 40% de ese máximo y 70% de ese máximo. Entonces, les hicimos que hicieran 10 repeticiones de cada uno de estos niveles y después hicimos el procesamiento. Las señales se alcanza a ver en la figura derecha, directamente del electrodo están con muchísimo ruido, entonces se preprocesan
se filtran, se normalizan y después se meten a un algoritmo, en este caso fue wavelets, para descomponerlas en frecuencia. En este caso nos enfocamos en frecuencias alrededor de 130 Hz a 250, que es donde encontramos nosotros nuestro rango de frecuencias de las señales electromiográficas. Y finalmente lo que hicimos fue meterlas en clasificadores. Utilizamos 3 clasificadores, utilizamos redes neuronales, random forest y el vecino más cercano, para ver cuál de estos era el que mejor clasificaba los 3 niveles. Esta imagen muestra uno de los resultados que también se derivaron de este procesamiento, y fue implementando algoritmos fractales en los 3 niveles. Entonces aquí se alcanza a ver que la persistencia, al igual que en las electroencefalográficas, es alta, es decir, nosotros recordamos la señal para tenerla exactamente en la ventana de tiempo donde el sujeto hizo el ejercicio, y ahí es donde se encontraron con una persistencia muy alta. Pero otra pregunta que nos hicimos fue, bueno, pero ¿qué tantos datos tengo que tomar para poder yo procesar la señal? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer diferentes ventanas de tiempo. Vamos a agarrar 100 datos, 200 datos, 300 datos, 400 datos, y vamos a ver qué pasa con esta persistencia. Y resulta que sí cambia con el tamaño de los datos la persistencia. Existe un máximo y se alcanza a ver cómo va decayendo. Y no solamente para un nivel de fuerza, también para los otros niveles pasó lo mismo. Hay un máximo y después disminuye la persistencia. También seleccionamos el basal, el estado basal, es decir, cuando no había fuerza, y fue lo mismo. Posteriormente agarramos este máximo y lo metimos a los clasificadores, y resulta que la clasificación máxima la encontramos en este máximo, o sea, alcanzamos 96% de clasificación cuando seleccionamos el máximo de esta gráfica, de la persistencia. Entonces, este resultado apenas lo sometimos a una revista biomédica, estamos esperando respuesta, pero la verdad estamos muy, muy satisfechos con esto, porque hasta ahora no existe una metodología que te diga cuál es el tamaño de datos que debes de considerar. Pero bueno, con todos estos resultados que tenemos hasta ahorita, lo que estamos haciendo es armando ya todo el sistema. Es decir, que yo tenga el sistema, el exoesqueleto, para poder yo, una vez que se genere la bioseñal, tanto de electroencefalografía como de electromiografía, que sean enviadas al exoesqueleto para que se mueva, como por ejemplo similar a las terapias de rehabilitación. Entonces, bueno, hasta ahorita estos son los resultados que tenemos ya publicados. Seguimos trabajando con tesis de maestría en integrar todo este conjunto de resultados, y pues todavía hay mucho que hacer. Pues bueno, de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda. Aquí les pongo mi correo por si tienen también posteriormente alguna otra duda. Perfecto. Bueno, pues agradecerle nuevamente a Dulce por su participación. Una plática muy interesante. Voy a pasar a leer el reconocimiento, y ahorita pasamos a la sección de preguntas, ¿sí? Perfecto. Entonces, de parte del Departamento de Ciencias e Ingenierías, se otorga el presente reconocimiento a la doctora Dulce Citlali Martínez Peón por su valiosa participación en el primer simposio anual del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas, con la conferencia titulada
Comando de exoesqueletos para rehabilitación motora mediante señales electromiográficas y electroencefalográficas. San Andrés Cholula, Puebla, a 12 de noviembre de 2021. Firma el director del Departamento de Ciencias e Ingenierías, el maestro Ramiro Antonino Bernal Cuevas. Bien, entonces, Muchas nuevamente agradecer. gracias. Y si se puede detener. Y bueno, entonces empezamos con las preguntas para el público que tenemos. Pueden levantar la mano, pueden prender sus micrófonos, pueden escribir en el chat si así quieren. Bueno, estoy viendo una mano levantada. Por favor, Alejandro. Muchas gracias, muy interesante. Y justamente para aquellos alumnos que estuviéramos interesados como en esta parte de obtención, procesamiento, de esta